Hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas sobre, estamos en el libro Apocalipsis y hoy vamos a ver lo que Dios nos enseña a través de su palabra sobre la famosa marca del anticristo, el 666. Así es que acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 13, aunque previo voy a ver un par de principios de acuerdo al último versículo donde nos quedamos hace una semana en la enseñanza sobre la segunda bestia que aparece o que se le llama que va a estar operando en la gran tribulación, que es el falso profeta. Pero hoy vamos a ver algo que va a ser este falso profeta y está en relación también a la marca de la bestia. Y es importante entender esto porque prácticamente hay que entender la aplicación para nosotros hoy. ¿Sí? Eso es lo importante, entender la aplicación para nosotros hoy. Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver en relación a esta segunda bestia, vamos a leer en el versículo 11, solo para que recordemos, ¿sí? Retomemos la enseñanza anterior. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, toda autoridad en presencia del anticristo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Ese es el propósito del falso profeta, hacer que la gente adore al anticristo, pensando que es el Mesías. Y el versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya explicamos qué tipo de fuego es en la enseñanza anterior. Ahora vamos con el versículo 14, ahí es donde arrancamos hoy. Y dice: y engaña, o sea, esta bestia, este falso profeta, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia o anticristo, mandando a los moradores de la tierra, vea qué interesante, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore. Paremos un momento ahí. Veamos esta acción que va a hacer el falso profeta, o se le llama bestia también. Hay dos bestias: el anticristo, el falso Mesías, y el falso profeta. El falso profeta tiene un papel bastante importante para el anticristo durante la gran tribulación. Y uno de los trabajos que va a hacer este falso profeta es que la gente adore al anticristo. Pero como el anticristo está sediento de adoración, sediento de admiración, sediento que todo mundo le adore, le admire, le alabe, entonces le da instrucciones al falso profeta y el falso profeta se encarga que todas las personas en la tierra, por decirlo así, en todas las casas se haga una imagen. Está hablando una imagen literal, una estatua, por decirlo así, una estatua del anticristo. Creo que en los países latinos no va a tener mucho problema. Ya están acostumbrados acá, dirán una imagen más ahí en la casa, ¿verdad? Un santo más en la casa. Entonces, sin embargo, estas imágenes que va a ser obligatorio, ¿sí? Va a ser obligatorio. En todas las casas, por lo menos, habrá una imagen del anticristo. Recordemos que él no es omnipresente. Entonces, él necesita de alguna manera estar presente en todo lugar. Y lo va a hacer a través de estas imágenes, con la particularidad que este falso profeta, vea el poder que se le permite, tiene el poder para infundir, como dice acá, aliento de vida a la imagen, a esas imágenes. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? Pues lo va a lograr a través que demonios, ¿sí? Demonios estén arraigados en cada una de estas imágenes. Estas imágenes van a hablar. Sí, estas imágenes van a ser imágenes que van a tener vida, veámoslo de esa manera. Sí me voy a entender con esto. Van a tener vida y van a hablar. Y son demonios. Y eso no es extraño, no es extraño. Ahora pasa mucho. Me recuerdo con mi esposa hemos tenido algunas experiencias cuando hemos ido a orar por alguna casa, a liberar alguna casa porque hay problemas. Y en algunas ocasiones nos encontramos con que juguetes de niños
en esos juguetes conjurados, en los cuales están espíritus arraigados o demonios, espíritus inmundos o demonios arraigados, esos juguetes, de tal manera que cuando uno los ve, hasta uno ve que se mueven los ojos. Si es un muñeco, uno ve que se mueven los ojos, o algo pasa con esos juguetes, y es por el espíritu demoníaco que está arraigado a ese juguete por causa del conjuro que se ha hecho con esos juguetes. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos, ¿sí? Entonces, eso ya sucede. Entonces, para la gran tribulación, estas imágenes va a ser lo mismo. Va a haber un demonio en cada una de estas imágenes, y estas imágenes van a tener un trabajo muy especial, o una misión muy especial, y es de delatar a toda persona que no adore al anticristo. O sea, van a hablar y van a delatar. Y como todas las personas, por el poder engañoso que va a estar operando durante la gran tribulación, que ya está operando también en este tiempo con todos los espíritus de anticristo que están ya sueltos y operando, por este poder engañoso, la gente va a tener tal convicción que el que está sentado en el templo allí en Israel, en el tercer templo que van a construir, van a estar seguros que Él es Cristo. Sí, la gente va a estar tan segura que Él es Cristo, van a tener tal convicción de adorarlo, van a tener tal convicción de hacer, como les voy a mostrar, lo que el anticristo les diga, a tal punto que si la imagen delata a una persona de la casa, sea un hijo o un papá, ellos van a estar dispuestos a entregar, y Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 24, que se entregarán unos a otros. Un papá que vea a un hijo que no adore al anticristo y la imagen lo delate, ¿sí? Mire, tu hijo no está adorando a Cristo, al Mesías. El padre va a preferir que su hijo muera a estarle faltando el respeto al anticristo o al Mesías, según ellos, el Mesías, o el hijo al padre. Los van a entregar a muerte. ¿Me estoy dando a entender con esto? Eso va a ser algo terrible. No tenemos ni idea de lo que realmente va a ser esos 3 años y medio de gran tribulación, mis hermanos. No tenemos idea de lo terrible que va a ser eso. ¿Sí? Mire, la presencia del anticristo va a estar en todo lugar a través de estas imágenes, y es el falso profeta el que se encarga de este trabajo, de infundir aliento. Y claramente dice acá que la imagen, lea conmigo el 15 otra vez. Sí, dice, hablando de la imagen, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen, vea, la imagen hable y haga matar, o sea, va a dar la orden, haga matar a todo el que no la adore, el que no adore la imagen, ¿sí? Pero es la imagen del anticristo. Ese es el trabajo de el falso profeta, que es una imitación del trabajo del Espíritu Santo que nos impulsa a adorar a Cristo Jesús y a Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué más hace este falso profeta? Veamos el versículo 16, por favor. Dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, todo el mundo, se les pusiese una marca en la mano derecha. ¿O en dónde? O en la frente. Vea qué tremendo esto, qué interesante esto. El falso profeta va a hacer que a todo mundo se le ponga una marca. Y si leemos el otro versículo, veamos el efecto de esta marca. Dice: y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay gran sabiduría, aquí hay, mira, grandes misterios en esto. Entonces, creo que ya tuvimos una probadita con la pandemia, que usted no podía ir a cualquier lugar si usted no llevaba puesta la mascarilla, ¿o no? Usted no podía entrar a un supermercado, no podía entrar a muchos lugares si usted no llevaba puesta una mascarilla. Creo que ya están empezando a entrenar a la gente, ¿verdad? Para ello. Así va a ser para la gran tribulación. El que no tenga la marca en la frente, mis hermanos, regresen al versículo anterior, ¿sí? El que no tenga la marca en la mano derecha o en la frente, ya sea la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, el que no lo tenga no va a poder hacer nada, absolutamente nada. Eso va a ser terrible. Así es que por favor no haga planes de estar para la gran tribulación. Ahora bien, vamos a leer el otro versículo para que
porque voy a regresar a un versículo también aquí, este capítulo 13, para ver una característica del anticristo que nos da luz en relación a esta marca de la bestia. Leamos los otros dos versículos, por favor. Versículo 17 dice: ninguno puede comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Siguiente, dice: aquí hay sabiduría. Diga conmigo, aquí hay sabiduría. O sea, ve el consejo que nos da el Espíritu Santo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. Aquí a la cosa se pone, aquí hay un filtro. Porque lamentablemente no todos los cristianos tienen entendimiento. Porque no todos los cristianos tienen espíritu de sabiduría y de revelación. Esa es la realidad. No todos lo tienen. Entonces, aquí dice, aquí hay sabiduría en esa marca, en ese número. Dice, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vea, esto es algo bastante interesante y vamos a desenmascarar, por decirlo así, este número, mis hermanos. Y se va a asombrar del por qué el anticristo usa este número, este 666. ¿Por qué él dispone que este sea un número que lo identifique a él? Y obviamente pues nos vamos a sorprender que, recuérdese que el enemigo, el Lucifer caído, el diablo, serpiente, Satanás, dragón, él no ha creado absolutamente nada. Todo lo que puede hacer Lucifer es tomarlo de Dios, torcerlo y usarlo para engañar a las personas y llevarlas a perdición. Así como el anticristo va a ir a perdición, al lugar que le corresponde. Mis hermanos, como está en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles dijeron quién va a ocupar el lugar del fulano, que fue al lugar que le corresponde, es el lugar de perdición, mis hermanos. Entonces el anticristo, el enemigo, es lo único que puede hacer: torcer la verdad, torcer lo de Dios. Ahora bien, si usted me acompaña al versículo, vamos a ver, versículo 1 de este capítulo, hablando del anticristo, hay una característica de la descripción que se hace acá, que recuérdese que todo esto es simbólico para que podamos entender el carácter, la naturaleza de estos personajes. Dice acá del anticristo: me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? Y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y como son 7 cabezas, son 7 nombres blasfemos. Ahora bien, acá se describe al anticristo con 7 cabezas y 10 cuernos. No es que vamos a ver algo monstruoso, algo así como cuando se presentan las figuras del anticristo, porque si se presentara así como lo dibujan, olvídese que alguna persona lo vaya a seguir o vaya a decir él es Cristo. No crea que se va a presentar de esa manera. Aquí se describe así para que usted y yo entendamos cómo es el anticristo, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza. Y sobre todo para que al entender ese carácter, esa naturaleza, podamos vernos a nosotros mismos también y podamos saber qué es lo que hay en nosotros, para que ahora que hay oportunidad, rendirnos a nuestro Señor Jesús para que nos libere y nos sane. ¿Estamos? Ahora bien, el anticristo lo describe acá con 10 cuernos. 10 habla el cuerno habla de poder, y el número 10 habla de ley. Ley. La plenitud de la ley. ¿Se recuerdan de los 10 mandamientos? ¿Sí? Entonces, vea qué interesante, porque esto nos va a servir para entender el 666. El anticristo va a venir con una ley. Él va a venir con una ley. Va a venir con una Torá engañosa. El anticristo, mire, y esto va a ser bien interesante, porque créanme que ellos van a usar la Biblia. Así como ya han habido conatos. No sé si se recuerdan que hubo uno que decía que él era Cristo y después resultó diciendo que era el anticristo. Y es increíble, porque solo en Miami creo que tenía, no sé si 100,000 seguidores. En Brasil creo que tenía 2 millones de seguidores. Esta secta, porque es una secta de creciendo en gracia, pero realmente creciendo en desgracia. Y ya se murió pues el que decía esto, ¿verdad? Ustedes. Pero ellos usan
Y yo no sé si todavía existe esta secta, pero ellos usan la Biblia. Y con la Biblia es que platican con usted. Y como la mayor parte de cristianos no conocen su Biblia. Entonces yo leí algunas enseñanzas de ellos. Y ellos usan la Biblia y lo que está escrito, las artimañas del error, y lo hacen de tal manera, con una unción. Recuérdese que Lucifer caído tiene una unción perversa, pero la tiene. Es por eso que puede hacer milagros. Es por eso que sus los ministros de Satanás pueden hacer muchas cosas por el poder que les ha delegado Lucifer. Porque la unción y los dones son irrevocables. Él los sigue teniendo y los usa para pervertir. Entonces ellos usan la Biblia y le dicen a usted, por ejemplo, mire, aquí está escrito, ¿no vio usted en su Biblia que dice que ya Jesús venció a Satanás de una vez y para siempre? Por lo tanto, Satanás ya no existe. Y ahí empiezan a desarrollarles. Y el que no conoce su Biblia, el que no tiene los ojos de su entendimiento iluminados, cae y dice, sí, pues tienen razón. Porque miren, tiene una capacidad de convencimiento que de verdad es de admirar. Me estoy dando a entender con esto. Entonces, mis hermanos, el anticristo viene con esa capacidad, viene con una Torah falsa, por eso los 10 cuernos, ¿sí? Con una ley falsa. Y eso lo vamos a entender un poco mejor en lo que vamos a ver. Ahora bien, acá habla de la marca de la bestia. Veamos al versículo ahí, por favor, que es el 17, bueno, 16. Vamos a ir explicando poco a poco. ¿Estamos listos? Dice que este falso profeta hacía, aunque Juan lo ve así como lo estaba viendo, hacía, pero es algo que va a suceder, ¿verdad? Aunque por el otro lado está sucediendo. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora bien, si bien es cierto que es una marca literal, porque esta palabra marca, lo tengo acá escrito, traigo uno de mis apuntes, pero es para ayudarme porque dependo del Espíritu Santo que quiere que veamos acá. Pero fíjese que la palabra marca significa rasguño. ¿Sí? Es un rasguño o un sello. Pero también significa, o es un sello como de etiqueta de servidumbre. Eso está en la concordancia de Strong. O significa una figura esculpida. O sea, es algo físico también. Sin embargo, cuando habla de la mano derecha y de la frente, no está hablando únicamente en lo físico. La frente nos habla de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad para elegir, nuestra capacidad para razonar. Y la mano derecha, la mano, ¿de qué nos hablan las manos? Nos habla de obras, nos habla de acciones. Por lo tanto, mire, el falso profeta y el anticristo van a poner una marca, escuche cómo se lo voy a decir, van a poner una marca en la manera de pensar de las personas, van a poner una marca en la manera de ver de las personas, van a poner una marca, la marca del anticristo, en la manera de razonar las personas, en la manera de elegir. Y como es una marca en la manera de pensar, en el libro de Proverbios dice que tal como el hombre piensa, así actúa. Entonces, esa marca en la manera de pensar, esa marca en la manera de elegir, en la manera de razonar, va a repercutir en esa marca en las manos, porque nos van a marcar las obras, van a marcar la conducta de los hombres, van a marcar la actitud, la forma de vida, la forma de caminar de las personas. ¿Me está escuchando? O sea, más que poner un sello literal, una marca literal, el anticristo a través del falso profeta va a capturar la mente de las personas, va a capturar la voluntad de las personas, va a tener control de las personas, no solo por la marca, aunque va a usar la tecnología, por supuesto que va a usar la tecnología, van a usar chips, es posible que usen los chips si no es que hay algo más avanzado para ese momento. ¿Sí? Usted sabe que en este tiempo ya se usan los chips y todo eso para tener control quizás de un auto o de un transporte pesado, saber en dónde está a través de mapas reales, en tiempo real, ¿sí o no?
Igual, el anticristo va a tener un control de las personas a través de la tecnología, pero más que tener un control de la ubicación de las personas, va a tener un control de la mente de las personas, va a tener un control de la actitud de las personas. Estamos, a eso va enfocado esta marca, mis hermanos. Está hablando de un control mental. Es por eso que la marca en la frente es algo espiritual, no solamente natural. Y eso está sucediendo en este tiempo. No que el anticristo ya esté presente, la persona en sí del anticristo, pero dice en 1 Juan 2:18 que hay espíritus de anticristo que están operando. Y los espíritus de anticristo, ¿qué es lo que hacen? Pues lo mismo que va a hacer el anticristo. Están preparando el terreno, mis hermanos. Están entrenándose para lo que van a hacer a toda plenitud y sin restricción alguna para la gran tribulación, cuando ya no esté el Espíritu Santo en esta tierra. ¿Está claro esto? Esto es algo importante de entenderlo. Entonces, mis hermanos, es por eso que se marca la frente y se marca la mano derecha, para tener un control no solo del pensamiento, sino también de la mente de las personas. Y a través de ello, entonces, el anticristo, al tomar control de la mente de las personas, va a tener toda la facultad para decirle a las personas lo que tienen que hacer. El anticristo les va a decir, adóreme, y la gente les va a adorar. ¿Estamos? Les va a decir, hagan una imagen mía en cada una de sus casas, y la gente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a tener un control sobre las personas. Va a tener esa capacidad de hipnotizar la mente de las personas. No creo que me dé tiempo hoy a explicarle cómo va a usar la tecnología para tener el control de la mente de las personas, porque ya está la tecnología para hacerlo. ¿Sí? Y si no me da tiempo, pues, le voy a decir qué es lo que usted puede buscar en internet, porque eso sí está. Es por eso que no me voy a enfocar ahorita en eso, porque si no me da tiempo, usted lo puede encontrar. El proyecto HAARP, ¿sí? El proyecto de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Esa es la tecnología que está disponible. Ya pueden manipular la mente de las personas, pueden crear estados de ánimo como ellos quieran, estados de histeria o estados de melancolía en las personas, en regiones. Pueden provocar terremotos, pueden provocar tsunamis, pueden provocar lo que quieran con esta tecnología de HAARP. Ya está disponible, ya está lista. Tienen una estación en Alaska, si no es en Alaska, es en Groenlandia, y otra está en Rusia. Por eso es que no la usan entre ellos, porque los dos pueden hacerse daño de esa manera. Pero a los demás países sí los tienen bajo ese control, y es por eso que muchos países se tienen que doblegar. Hace muchos años, usted lo puede buscar en internet, hay que buscar esa información. Le preguntaron a uno de los ministros, o no sé cómo le llaman allá, si es presidente o primer ministro de Japón, que por qué había entregado el control económico a una potencia. Ustedes se imaginarán una potencia de aquí, de este continente. Por causa del canal no digo el nombre. Y cuando le preguntaron por qué había tomado esa decisión de doblegarse, y él simplemente dijo, bueno, lo hicimos porque si no, nos iban a provocar un terremoto en toda la isla. O sea, saben lo que pueden hacer, ¿sí? Indonesia, cuando esta misma potencia le dijo, mira, cede tu espacio para, no recuerdo qué país estaban invadiendo, no sé si era Irak, Indonesia dijo que no, le dijo que no a esta potencia. A la semana tuvieron el tsunami. O sea, pueden controlar, pueden subyugar con esta tecnología. ¿Estamos? No digamos cuando ya esté el anticristo en persona. Obviamente ahorita los espíritus de anticristo sí tienen personas que están utilizando, ¿sí? Hay grupos que desde hace más de un siglo están planificando todo lo que va a pasar para la gran tribulación. ¿Sabe qué es lo que a mí me impacta? Que ellos saben más de lo que va a pasar que nosotros los cristianos. ¿Sí? Ellos son los que están preparando el nuevo orden mundial, ¿sí? No voy a mencionar los nombres de estos grupos, pero son conocidos, ¿sí? Pero al final de cuentas, la base de operaciones está en Israel. Y no es extraño, porque de ahí es donde se va a levantar el anticristo. Es en el templo que se va a sentar ahí en Israel, o sea, porque va a ser un judío. Ya lo vimos, va a ser un judío. Porque ningún judío va a adorar a alguien que no sea un judío, porque saben que la salvación viene de los judíos. Ellos están esperando a su Mesías. Si usted quiere, va y se junta con ellos a esperar el Mesías de ellos, ¿sí? O simplemente ore. ¿Hay que orar por Israel? Sí, hay que orar. Hay que orar que el propósito de Dios se cumpla en ellos. No para que usted se tome de brazo y marche con ellos. Ellos van detrás de otro Mesías, no del suyo.
Así de sencillo, hay que ser entendidos para no arrastrarse donde no hay que hacerlo. Solo hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mis hermanos, el anticristo va a tener control de la mente de las personas. Es por eso que es urgente que usted y yo renovemos nuestra mente, para que el anticristo y los espíritus de anticristo en este tiempo no controlen nuestra mente y no nos empujen a hacer lo que ellos quieren. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Es por eso que recordemos este versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2. A veces no le ponemos atención a ciertos detalles que aparecen en los versículos. Y está escrito, Romanos 12, 2, dice: no se conformen a este siglo, a este mundo, sino sean transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tengo que renovar mi entendimiento? Para comprobar, diga conmigo, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que para que yo pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tengo que renovar mi mente. Pero esto de comprobar no habla solamente de saber. Esta palabra comprobar habla de acción. Tenemos que renovar nuestra mente para ir obteniendo la mente de Cristo. Y entonces, mis hermanos, a medida que nuestra mente se va renovando, a medida que vamos obteniendo la mente de Cristo, a medida que los pensamientos de Él se convierten en nuestros pensamientos, entonces también sus caminos se van a convertir en nuestros caminos. Entonces nuestro accionar, nuestro obrar va a ser de acuerdo a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ya no de acuerdo a mi voluntad, ya no de acuerdo a la influencia de los espíritus de anticristo, va a ser de acuerdo a la influencia del Espíritu de Dios, porque Él está trabajando en formar la mente de Cristo en cada uno de nosotros. El día que somos salvos de la paga del pecado, miren, mis hermanos, aún antes de ser salvos teníamos la mente del anticristo. Somos salvos y seguimos teniendo la mente del anticristo. Entonces empezamos un proceso de transformación, de renovación de nuestra mente para tener la mente de Cristo. De eso se trata, ¿estamos? Entonces, mis hermanos, pero eso nos va a hacer actuar diferente, obrar diferente. El anticristo va a tener el control de la mente de las personas para que obren de acuerdo a lo que Él quiere. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la sangre de Cristo renueve nuestra mente, nuestro obrar va a ser de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Está claro esto? Es por eso que es urgente renovar nuestra mente, mis hermanos, para que nosotros no caigamos bajo la influencia de estos espíritus de anticristo. Porque ¿qué es la voluntad de Dios al final de cuentas? La voluntad de Dios son obras. Y la fe sin obras está muerta. ¿Está claro esto? Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿sí?, de hacer la voluntad de Dios, estamos hablando de acciones. No solo es de conocimiento, es de acciones. ¿Está claro esto? Y el anticristo va a empujar a las personas a que hagan, pero lo que él quiere. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Yo sé que algunos están, pero yo quiero saber qué es el 6.6. Tranquilo, vamos camino a eso. Veamos el versículo 18, por favor, de Apocalipsis 13. Dice, hablando de la marca y del número del nombre del anticristo. Nombre se recuerda que es carácter. Diga conmigo, nombre es carácter, es autoridad. Y dice, aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento, cuente. Diga conmigo, cuente. Esto es interesante. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí se nos exhorta, el Espíritu Santo nos dice, si tienes entendimiento, porque hay que tenerlo para hacer lo que Él nos pide hacer, como tienes entendimiento, cuenta. Y esta palabra cuente acá, la palabra griega, significa, pues está en un contexto de usar piedrecitas para computar, para calcular, pero significa palpar para dar un veredicto.
En otras palabras, esta palabra cuente significa, se lo voy a poner ya así resumido, significa juzgar algo para dar un veredicto. Significa, en otras palabras nos está diciendo, juzguen, analicen el número de la bestia para que puedan dar un veredicto, puedan tener entendimiento de la naturaleza, del nombre, de lo que es el anticristo y de lo que es ese número. ¿Por qué ese número? Cuente, dice, juzguen. No solo es de contar, sí, 6, 6, 6. No está hablando de contar de esta manera. Está hablando de meditar, está hablando de analizar, está hablando de escudriñar. ¿Me estoy a entender con esto? Escudriñe el número de la bestia, pues es número de hombre, dice acá. Y la palabra número, aquí sí viene esto, es bien interesante. La palabra número tiene un significado que de verdad nos abre todo un mundo, mis hermanos, de revelación. Y yo quiero que se la pongan la imagen, porque sí traje la imagen de lo que significa en griego y en hebreo esta palabra número. ¿Sí? Porque dice juzga, escudriña. ¿Qué significa ese número? Y la palabra número es elevar. Significa mantener en suspenso la mente. Esa es la palabra número. Significa expiar el pecado. Eso significa número, alzar la voz. Y en hebreo significa, que la palabra nasá también significa elevar, hacer acepción, aceptar, admitir, agradar. Y puse así en resaltado algunas palabras que nos dan revelación de ese número, de ese nombre, de esa naturaleza de la bestia, del anticristo, mis hermanos. Significa aliviar, significa engrandecer, envanecer, significa perdonador. Todo eso significa la palabra número. Entonces, si nosotros, mis hermanos, vamos allá al versículo nuevamente, cuando habla que la bestia va a poner este número, esta marca de su nombre, de su naturaleza, está hablando que el anticristo, escuche bien, pues lo que va a causar esta marca en las personas, el anticristo va a traer una paz aparente. Va a hacer que la gente se sienta aliviada, porque esta palabra número significa expiar el pecado. ¿Qué significa expiar? Significa cubrir, significa perdonar. Solo que recuérdese que él viene del lado engañoso, porque es con un poder engañoso. ¿Estamos? Entonces, mire, él va a tener control de la mente de las personas, una influencia en la mente de las personas que va a hacer que la gente se sienta perdonada de sus pecados. Va a hacer que la gente se sienta aliviada. ¿Y por qué? Porque Él les va a decir, ya no hay pecado. Si yo soy Cristo, yo ya te perdoné. El pecado ya no existe. Yo ya lo clavé en la cruz, ya no existe. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué piensas que estás pecando si ya no existe el pecado? ¿Estamos? Entonces la gente se va a sentir perdonada. Y algo más, si me regresas al significado de esa palabra, porque los espíritus de anticristo están haciendo lo mismo, también significa engrandecer, envanecer. Entonces el anticristo, mis hermanos, con ese poder engañoso, con esa capacidad de hipnotizar la mente de las personas, las va a sentir y las va a impulsar a sentirse enaltecidas, empoderadas. ¿Por qué será que últimamente se usa mucho esa expresión que empezó con el feminismo? Eso es lo que impulsa al anticristo, que se sientan empoderados, enaltecidos. Y eso es lo que están haciendo los espíritus de anticristo en este tiempo. ¿Sí? No enfocando a las personas en verse a sí mismas, en ver su pecado para poderse arrepentir, para buscar limpieza de corazón, sino que, mire, los espíritus de anticristo vienen a quitar la mirada de las personas del pecado, de lo que agrada o lo que no agrada a Dios, y empiezan a levantar el orgullo de las personas, a sentirse superiores, a sentirse enaltecidos. Soy hijo del rey, tengo que vivir como un rey en esta tierra. Sí, pero con un corazón como de diablo. No, mis hermanos, no funciona así. ¿Me está escuchando? No funciona así. Pero los espíritus de anticristo, como lo va a hacer el anticristo en persona, están engañando, están marcando la forma de pensar, la forma de razonar de las personas. ¿Me doy a entender con esto, mis hermanos? Es que esto es tremendo. Y fíjese que
Es interesante cómo la palabra, póngame nuevamente el versículo 18, dice al final de este versículo, y su número es 666. Ya vamos a ver, y creo que me va a dar tiempo porque hay sabiduría en ese número. ¿Estamos? ¿Y de dónde sale ese número? Pero fíjese que esta palabra 666, usted puede ir a la concordancia de Strong's, pinchar y usted va a ver el significado. Fíjese que esta palabra 666 se lo traje en imagen también para que usted lo vea, ¿sí? Póngame la imagen. Fíjese que viene de la palabra griega estigma. Y bueno, aquí no sé si va a entender, pero dice, es la letra H22, la H14, sí, del hebreo H14, pero entre paréntesis vea que lo puse con rojo y dice que viene del griego, de otra palabra griega, como cruz. Diga conmigo, como cruz. O sea que este número habla de una cruz. Eso es interesante. Es por eso que dice, escudriña, juzga el misterio de ese número. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver ese número? Como cruz. Y fíjese que en esa palabra como cruz, la palabra griega de ese número G4742, es la palabra igual estigma, solo que sin un prefijo, que significa punzar, hincar o como clavar, marcar, una marca hecha con incisión o perforación para reconocimiento de propiedad. O sea, es una marca es un sello de propiedad, una cicatriz de servicio, una marca. Ahora, qué interesante esto, porque esto me lleva a algo que quiero mostrarles. Y abra bien sus oídos, abra bien sus sentidos espirituales. Dígase a sí mismo, Espíritu mío, ábrete al Espíritu Santo y su palabra. ¿De dónde viene este 666? Y es aquí donde nos tenemos que ir al tabernáculo de Moisés. ¿Se recuerda que el tabernáculo de Moisés tenía 7 muebles? Póngame la gráfica del tabernáculo en cuadro, por favor. El tabernáculo de Moisés tenía 7 muebles. Tenía 3 lugares principales: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio, no voy a dar un estudio del tabernáculo en este momento, solo le voy a recordar esto, ¿sí? En el atrio habían 2 muebles: el altar de los sacrificios y la fuente de bronce, ¿sí? Que nos habla de la salvación con la sangre de Cristo, el poder de la sangre, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí están los 3 fundamentos en el atrio. Y luego en el lugar santo habían 3 muebles que nos enseñan del carácter de Cristo que se tiene que formar en nosotros, cada uno de estos muebles. Pero miren, en el lugar santo estaba el altar de oro, el altar de la oración, el candelero de oro y la mesa de los panes de la proposición. ¿Se recuerdan? Y en el lugar santísimo, el arca, que era como un cofre, y su tapadera, que era el propiciatorio, el asiento de la misericordia, que era de oro puro, con 2 querubines que se tocaban las alas. Y en medio de los querubines se manifestaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el día de la expiación ponían la sangre sobre el propiciatorio. La sangre de la expiación, Y se recuerda que el número es la misma palabra hebrea para número. Significa lo mismo. Entonces, mis hermanos, fíjese que en el libro de Daniel se nos hace una advertencia y se nos profetiza que cuando vamos a saber, o la gente que tenga entendimiento, aún los que se queden y tengan entendimiento, van a saber que el anticristo está operando. ¿Cómo lo van a saber? Fíjese que en el libro de Daniel, en el capítulo, ahorita le digo, lo dice en Daniel desoladora, pero en Mateo lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 14 y 16. Pónganle atención a lo que el Señor Jesús dijo. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. ¿Estamos? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio, no dice para salvación, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin de esta dispensación de la gracia. Ahora vea lo que Jesús dijo en el otro versículo. Dice, por tanto, cuando vean ¿en dónde? En el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Versículo 16, y solo voy a leer el 16, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes porque empieza la fiesta. Pero vea el versículo anterior, dice Jesús, cuando vean, ¿en dónde? En el lugar santo del templo. Cuando vean la abominación desoladora, la palabra abominación significa algo que apesta, algo sucio, algo profano. Cuando vean la profanación del lugar santo, y la palabra desolador habla de destrucción, habla de perdición, habla de desperdicio. Cuando vean lo que está sucediendo en el lugar santo, entonces sepan que se empezó la fiesta. ¿Saben a qué fiesta me refiero? Ahora regresemos al tabernáculo de Moisés, por favor. ¿Qué hay en el lugar santo? Está el candelero y está el altar de la oración y la mesa de los panes de la proposición. El candelero nos habla de la revelación de la palabra de Dios. El candelero nos habla, mis hermanos, de la mente de Cristo, de tener nuestro entendimiento iluminado a través que el Espíritu Santo avive su palabra en nosotros. Mire, claro, los que están a nivel del atrio estudian su Biblia, pero no tienen revelación de la palabra. Usted encuentra revelación de la palabra cuando usted sube a la dimensión del lugar santo, donde nos formamos y somos edificados, mis hermanos, como sacerdotes santos para Dios, ya en carácter, ya no por don. Y el candelero nos habla, mire, de la palabra de Dios. Le voy a poner una gráfica ahí del candelero para que usted vea un par de detalles. Fíjese que este candelero tenía la particularidad de tener una caña central y de tener 6 brazos. Lea conmigo en Éxodo 25, versículo 31-32, para que vea lo del candelero. Porque de aquí del lugar santo sale el 666. Es algo de Dios, pero que el anticristo roba, lo tuerce y con ello hace trizas a la gente para la gran tribulación. Mire, en Éxodo 25, versículo 31-32 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña. Y tiene 3 tipos de adornos: sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Solo le comento, porque no es un estudio del tabernáculo. Hay 66 adornos en el candelero. Y el candelero se hizo antes que se escribiera la Biblia. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66. De un lado el candelero tiene 39 adornos y del otro lado tiene 27. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tiene 39. ¿Cuántos el Nuevo? 27. Desde ese entonces ya Dios había dispuesto cómo iba a ser su Torah, que nos iba a dar revelación del carácter de Cristo, mis hermanos. Pero vea un detalle también en el versículo 32. Dice: y saldrán, ¿cuántos? 6 brazos de sus lados. Aquí aparece el primer 6. 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Allí está el primer 6, un 6 santo, un 6 que nos habla de la sabiduría de Dios, del entendimiento, del conocimiento, porque eso es lo que nosotros recibimos a esa dimensión. Cuando nosotros somos iluminados por la palabra de Dios, recibimos conocimiento, entendimiento, sabiduría, mis hermanos, de la profundidad, de la anchura, de la altura, del amor de Dios, porque Él es amor. Pero también, mis hermanos, y nos habla de la mente, ¿sabe cómo se renueva nuestra mente? Cuando somos tocados por la luz del candelero. Cuando la palabra deja de ser solamente letras, teoría, y empieza a hacerse vida en nosotros.
Pero no solamente hay que saber la palabra, hay que ponerla por obra. Y es por eso que en el lugar santo, si me pone por favor ahí nuevamente el tabernáculo. Recuérdense que el tabernáculo nos enseña de la estatura del varón perfecto. Es una gráfica de Cristo ese tabernáculo. Solo para que recordarlo, déjenme la gráfica ahí, después les digo. Mire, está la mesa de los panes de la proposición. Ahora acompáñeme y veamos las características de esta mesa con sus panes. Levítico capítulo 24, versículos 5 y 6. Dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella, ¿cuántas? 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Póngame la gráfica en la mesa. Así era la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo del tabernáculo de Moisés. Habían 2 hileras de 6 panes cada una. ¿De qué nos habla el pan? Nos habla de la fortaleza, de la fe que recibimos cuando comemos, cuando meditamos la palabra de Dios. Nos habla de poner por obra la palabra de Dios. Nos habla de la fuerza que la misma palabra nos da para ponerla por obra. Porque miren, no es con fuerza humana, es con el Santo Espíritu de Jehová. Por nosotros mismos no podemos vivir la palabra. Necesitamos una ayuda sobrenatural, y esa ayuda nos la da la misma palabra. La misma palabra nos da la fe para ponerla por obra, porque la fe viene por el oír, y el oír atentamente la palabra de Jehová. En el candelero recibimos revelación de la voluntad de Dios, y la mesa nos habla de poner por obra la palabra, mis hermanos, cuando la comemos. ¿Y por qué 2 hileras de pan? Porque escuchen lo que le voy a decir, porque esto es algo revelado, mis hermanos. ¿Por qué 2 hileras de pan? Porque necesitamos fortaleza interna para vivir la palabra de Dios, y necesitamos fortaleza externa para caminar, para correr en dirección a la casa de nuestro Padre. Es por eso que se recuerdan de Elías en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Solo se lo voy a mencionar. Usted lo estudia en su casa, lo lee en su casa, mis hermanos. Cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, y se recuerda que se quedó dormido cuando iba huyendo, y cuando él estaba dormido, llegó un ángel, ¿sí? Un ángel, y lo despertó, y el ángel le tenía una torta de pan. Torta, lo mismo que dice acá, ¿sí? Habla de tortas acá en Levítico. A Elías el ángel le puso una torta y le puso agua, y despertó, y Elías se despertó, y el ángel le dijo: come. Y Elías comió y bebió y se volvió a dormir. Solo que ahora durmió tranquilo, estaba fortalecido por dentro, y descansó tranquilo. Pero al rato el ángel le volvió a llevar otra torta de pan y nuevamente agua, y despertó a Elías, y le dijo: come, porque largo camino te espera. Y Elías volvió a comer y bebió el agua que le dio el ángel. Solo que ya no se durmió, se levantó, porque ahora ya tenía fortaleza interna, ahora ya tenía fortaleza externa. Es por eso que son 2 hileras de panes. Y entonces Elías tuvo la capacidad sobrenatural de correr 40 días, 40 noches al monte de Oreb, al monte santo de Dios, mis hermanos. No sé si me voy a entender con todo esto. Entonces, mis hermanos, ¿de qué nos habla esto? Póngame nuevamente el tabernáculo de Moisés, o póngame la estatura del varón perfecto, por favor. El tabernáculo de Moisés, viendo a Cristo ahí en el tabernáculo. Mire, el primer 6 está en los 6 brazos del candelero. Nos hablan de la luz de la palabra, la luz que ilumina nuestro entendimiento, la luz que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. ¿Y de qué nos hablan los otros 2:6? Nos hablan de acciones, de poner por obra, de obrar. Nos habla de la mente, nos habla de las obras, nos habla de la mente, nos habla de nuestras manos. ¿Ya le hizo sentido lo de por qué la marca en la frente y en la mano? Viene Lucifer y agarra la luz de la verdad y la fortaleza que da la verdad, y él viene, el anticristo, con una luz engañosa, con una luz falsa,
porque Él tiene la capacidad de presentarse como ángel de luz. Y viene y con esa luz engañosa, con esas herejías, porque eso significa número también. ¿Qué es una herejía? Una verdad a medias. Viene con esa luz engañosa, con esas enseñanzas engañosas, con esas predicaciones engañosas. Viene a infundir, mire, fortaleza engañosa en las personas, haciéndolos sentirse bien, aliviados, empoderados. Y la gente, como va a estar hipnotizada, su mente controlada por el anticristo, no se van a dar cuenta que esa luz aparente y esa fortaleza aparente solo los está llevando camino al abismo. ¿Me está escuchando? Es por eso que dice la palabra, mire, juzguen, vean lo que hay detrás de ese número, en ese 666. Porque si algo tiene Lucifer y que le imparte al anticristo y al falso profeta, es esa capacidad de presentarse como que fuera Cristo. ¿Me está escuchando? La gente va a pensar que Él es Cristo. El falso profeta va a hablar como dragón, con palabras, mis hermanos, como ya lo vimos en la enseñanza anterior, palabras dragónicas de exageración, engañosas, con un fuego perverso, para que las personas se sientan que están adorando a Cristo. Y eso es lo mismo que está sucediendo ahora. Los espíritus de anticristo vienen con una luz engañosa, usan personas. Fíjense que los espíritus de anticristo en este tiempo usan dos tipos de personas: los obreros o ministros incautos de Dios, ciegos. Pero también tiene personas que son ministros, puramente ministros de Satanás. ¿Y cómo se presentan estos ministros? Acompáñeme por favor a los ministros de Satanás. ¿Sabe usted que Satanás tiene ministros? Y dice que se presentan como ministros de justicia. Es por eso que hay falsos profetas, hay falsos maestros, falsos apóstoles y falsos pastores. Mire, yo me atrevo a decirle que en este tiempo la mayor parte de los que tienen el don de profecía de los cristianos, la mayor parte están siendo influenciados por los espíritus de anticristo, dando falsas profecías que solo hace que la gente se sienta aliviada, aunque esté viviendo en un pecado terrible. Porque solo les profetizan grandeza. Y no eso es lo que significa número: engrandecer, envanecer, empoderar. Usted vea, la mayor parte de profecía solo es de engrandecer, exagerando. Son espíritus falsos de profecía que operan a través de un cristiano. ¿Puede un espíritu inmundo, Satanás, hablar a través de un cristiano? Sí, lo hizo a través de Pedro. Cuando Jesús les dijo: mire, es necesario que yo padezca. Pero como no entendían, Pedro le dijo: pero Señor, ¿cómo es posible que a ti te pase eso? Si eres Cristo, si eres el Hijo de Dios, a ti no te tiene que pasar nada. Y Jesús solo se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. No estaba ofendiendo a Pedro. Jesús sí vio qué espíritu era el que estaba hablando a través de Pedro. Es igual ahora. Es igual ahora. Pero como son ciegos guiando a ciegos, porque muy pocos tienen entendimiento, mis hermanos. Miren lo que dice en 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño, diga conmigo, no es extraño, hablando de Satanás, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan, nunca se van a presentar como ministros de Satanás, nunca. Se van a presentar como hombres de Dios, como personas de Dios, con unción, con dones. Hay ministros, pero también hay
gente de Dios que se deja usar por ese tipo de espíritus. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Es que esto es, a veces no encuentro palabras para poder hablar de esto, mis hermanos, porque está sucediendo delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos. ¿Y de dónde salen los falsos profetas? ¿De dónde salen los falsos pastores, los falsos apóstoles? Salen dentro de la iglesia. Hay ministros tan ciegos, aunque sean elocuentes para predicar, aunque tengan unción para predicar, pero son tan ciegos espiritualmente que terminan atrapada su mente, atrapado su corazón, atrapado por los espíritus de anticristo. Y ya mencioné en la enseñanza anterior, ¿hacia dónde nos empujan los espíritus de anticristo? Hacia la prosperidad material nada más. Hacia la prosperidad material. Empiezan bien, se empieza bien, pero miren, un descuido y el corazón es capturado por estos espíritus de anticristo. Y entonces, mis hermanos, empieza el amor por las cosas materiales y al final los desvían del camino que lleva al Padre. No estoy diciendo que se van a ir al infierno, pero se pierden la dicha de ser de los bienaventurados de limpio corazón. Porque no podemos servir a dos señores. O servimos a Cristo y lo amamos, o se le sirve a Mamón y se le es leal a Mamón. ¿Está claro esto? Miren, mis hermanos, lea conmigo Filipenses capítulo 3. En lo que usted lo encuentra, le repito, ¿de qué nos habla el 666? De la luz engañosa y de la fortaleza engañosa con que el anticristo y los espíritus de anticristo vienen a tomar la mente, la voluntad de las personas. ¿Está claro esto? Porque es una imitación del lugar santo. Por eso la abominación desoladora en el lugar santo. El anticristo profana el lugar santo porque él se va a sentar en el templo como Cristo. O sea que él va a profanar. Esa es la abominación desoladora. ¿Estamos? Y la gente va a estar tan impactada con las palabras del anticristo. Fíjese que yo no sé si usted ha visto videos de la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler daba sus discursos. Hitler se movió en la hechicería, pero así, de manera profunda. Y fíjese que hay videos donde se ve a Hitler hablándole a la multitud. Y se ve a la multitud, mire, como hipnotizada, oyendo lo que Hitler les está diciendo y creyéndole. Así va a ser. Imagínense, eso era Hitler. ¿Cómo irá a ser cuando el anticristo esté hablando? La gente va a estar tan admirada, tan impactada de las palabras del anticristo, que se van a sentir bien, se van a, como ya mencionamos, aliviados, se van a sentir contentos. Ese poder engañoso los va a hacer sentirse felices, dichosos. Ya estamos realizados, estamos hechos, porque van a estar hipnotizados con las palabras del dragón. Y eso mismo sucede ahora cuando vienen estos espíritus de anticristo. Hablan de tal manera que captan la mente y la voluntad de las personas, pero no las enfocan en la cruz de Cristo. Es por eso que en Filipenses 3, 18, 19 el apóstol Pablo dice: porque por ahí andan, ¿cuántos? Póngale atención a esa palabra. No son pocos, son muchos, de los cuales les dije muchas veces, dice Pablo. ¿Cuántas veces les dijo Pablo? Así es que no me voy a cansar de decírselos, hermanos. ¿Está escuchando? Pablo dice: muchas veces se los he dicho, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos. ¿De qué cosa? Son enemigos de rendirse, enemigos de ser sacrificios vivos, santos, enemigos de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Si quieren el enaltecimiento, si quieren el empoderamiento, pero no quieren la humillación. Y así no funciona. Dice Pablo: son enemigos de la cruz de Cristo. Siguiente versículo: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿cuál es su Dios? Es el vientre, solo lo material.
y cuya gloria no va a ser la gloria de Dios, no va a ser la gloria de Cristo. Su gloria va a ser su vergüenza, porque solo piensan. Diga conmigo, piensan. ¿Y por qué solo piensan en lo terrenal? Porque la mente de ellos está cooptada por estos espíritus de anticristo. Su voluntad ha sido capturada por estos espíritus de anticristo. ¿Por qué? Porque oyen, abren su mente y su corazón a esas palabras engañosas, a esa luz engañosa que viene con falsos profetas, con falsos maestros, con falsos pastores y principalmente ahora con falsos apóstoles, que no te predican de ser de corazón limpio, no te enseñan de cómo humillarse bajo la poderosa mano de Dios, solo te enseñan de cómo ser rico, famoso y tener viajes, relojes y puntos. Enemigos de la cruz de Cristo. Esa es la realidad. Se está preparando el terreno, porque hace unas décadas para atrás no oía usted lo que ahora oye en las predicaciones en cuanto a pensar en lo terrenal. Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Está claro esto? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué está saturado el corazón? De las palabras engañosas, de la luz engañosa de los espíritus de anticristo, y de la fortaleza y el alivio que sienten. Estoy prosperado, estoy bendecido, tengo carros, tengo esto. Como escuché una vez que yo acababa de predicar del reino de Dios, y de ahí siguió. No le voy a decir si es consiervo, porque no lo sé si lo es o no, pero yo prediqué sobre el evangelio del reino de Dios, sobre rendirnos, de morir a nosotros mismos. Y sube a decir: miren, Dios me ha bendecido porque ahora tengo carros, tengo motos. Y empezó a predicar de la prosperidad material. No me fui porque me iban a invitar a almorzar, porque era una actividad. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está saturado de la palabra, de la luz verdadera, eso es lo que va a salir por su boca. Entonces el 666, ¿qué es? Luz engañosa, fortaleza engañosa, que sale del lugar santo, pero el enemigo lo tuerce. Por eso es una abominación, apesta. Y no sé qué más calificativos dice ahí en el significado de la palabra en hebreo. Es algo bien terrible. Pero usted y yo tenemos que tener otro tipo de marca. Y con esto termino. Hoy sí. ¿Qué tipo de marca debemos de buscar nosotros? Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Y búsqueme en Cantares, ponme como una marca. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Póngase de pie y lo vamos a ver de esa manera. Hay mucho más, pero creo que me va a quedar ahí, mis hermanos. Apocalipsis 14 dice: aquí está hablando de los vencedores. Y usted y yo tenemos que ser más que vencedores. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Entonces, mis hermanos, solo hay dos opciones. O tenemos la marca del anticristo, el 666 perverso, luz engañosa, o tenemos la marca que Dios quiere poner en nosotros. Hablando del 144,000, hay dos grupos de 144,000. 12,000 sellados de cada tribu de Israel van a estar en la tierra para la gran tribulación, van a estar protegidos. Y los 144,000 en el monte celestial del Israel espiritual. Ahí tenemos que estar usted y yo. Y de ellos dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él, o sea, del Cordero. No el nombre de la bestia, no en la marca, no el nombre de la bestia, sino el nombre del Hijo y el de su Padre escrito en la frente. Santidad a Jehová, escrito en la frente. Nombre habla de carácter. El sello del nombre de Cristo, de su carácter. El sello del nombre del Padre escrito en nuestra frente. Esa marca la tendremos eternamente. Los que se dejen marcar para el anticristo también tendrán esa marca eternamente, solo que en el lago de fuego. Y en el Cantar de los Cantares, Cantares 8:6,
ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Habla del fuego del amor de Dios. Dios también quiere poner su marca en nosotros. ¿Qué marca vamos a dejar que ponga? O quizá la pregunta debería de ser: ¿qué marca estamos dejando que nos estén poniendo? Hay que tener entendimiento. Diga conmigo: entendimiento. Padre bendito, te ruego que todos mis hermanos, los que están acá y los que están viendo y oyendo, todos reciban espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de ti, Señor nuestro y Padre nuestro, como está escrito. Padre celestial, iluminando, Padre, los ojos del entendimiento de cada uno, así como está escrito en Efesios. Así te lo pedimos, Padre, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jehová, alumbrando los ojos del entendimiento, para que todos, Padre, sepamos, como está escrito allí, la esperanza a la que nos has llamado. Conozcamos las riquezas, pero las riquezas de tu gloria que tienes como herencia para nosotros, tus hijos. Y conozcamos y experimentemos la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, Padre eterno. Padre eterno, pues te suplicamos, ilumina nuestro entendimiento. Sálvanos, Señor, de toda luz engañosa. Sálvanos de toda sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice en Santiago. Y llénanos con tu sabiduría divina, Padre, con tu conocimiento, con la prudencia de tu nombre. Padre nuestro, te lo suplicamos. Padre, queremos tu nombre escrito en nuestra frente. Queremos tu nombre, Padre, escrito en cada átomo de nuestro ser espiritual y natural, Padre celestial. Tu nombre en cada parte de nuestro ser, Padre nuestro. Tu ley escrita en nuestro corazón, puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón, conforme al nuevo pacto que tú ya hiciste, Señor Cristo Jesús, con tu sangre que por nosotros derramaste. Señor, somos necesitados de tu luz divina. Sálvanos de toda ceguera espiritual. Sánanos de toda ceguera espiritual, Señor. Y danos olfato espiritual. Danos discernimiento para discernir entre la luz verdadera y la luz engañosa, Señor nuestro. Señor, haznos sensibles de olfato espiritual, sensibles, Señor, para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de ti y lo que no proviene de ti, Señor nuestro. Bendito Dios, danos ojos para ver el camino por donde debemos de andar. Danos ojos para ver el camino de la cruz. Danos ojos para ver el camino de regreso a ti, Padre eterno. Y sálvanos, Cristo, de todo lo que en nosotros es contrario a ti, de todo lo de anticristo que aún hay en nosotros. Sálvanos, Cristo, sálvanos. Ayúdanos a crecer en salvación para ser transformados, restaurados a tu imagen, a tu semejanza, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre, te ruego que venga una unción divina. Venga, Padre, venga más y más de la llenura del Espíritu Santo a cada uno, Padre, de nosotros, de los que están acá, de los que están viendo y oyendo. Sean saturados con la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Anda arriba, anda rabasaya. Padre eterno, Padre santo, Señor Dios, cúbrenos con tu sangre, Cristo. Y de conmigo, y la sangre de Cristo es un blindaje a mi alrededor. La sangre de Cristo me separa de los espíritus de anticristo. La sangre de Cristo
me separa de toda tinieblas maligna, de toda luz engañosa. La sangre de Cristo me cubre mi familia, y la sangre de Cristo nos llena de vida, de la vida de Cristo que está en su sangre. Gracias, Cristo, por tu sangre bendita. Gracias, Padre, porque la buena obra que has empezado en nosotros, tú la completas y tú cumplirás todo tu propósito en cada uno de nosotros. Porque lo que es difícil para nosotros, para ti es posible, Padre. Padre eterno, yo quiero ser de los bienaventurados, de limpio corazón, que te verán. Haz lo que sea necesario. Esfuérzame y fuérzame si es necesario a buscar primeramente tu reino y tu justicia, a buscar primeramente prepararme para ser la ayuda idónea del Cordero. Gracias, Padre, mediante nuestro Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.